Buenos días, es la sesión del 2 de mayo del 2018 y ya estamos en la semana 4 del módulo 6. Pues bueno, voy a procurar en esta breve sesión mostrarles lo que vamos a hacer en el proyecto integrador. Les voy a presentar a continuación una especie de plantilla o ejemplo para que lo puedan seguir y de esta manera podamos llegar a la conclusión satisfactoria de este módulo 6. Que tengan una buena semana y pues bueno, espero sus entregas, como les decía yo, vía mensajería en plataforma entre viernes y sábado, porque los facilitadores tenemos 48 horas para su revisión. Es decir, que para el día lunes ya tendríamos que haber terminado con la revisión de los proyectos integradores. Quedo de ustedes y bueno, vamos a ver de qué se trata. Bien, es importante que sigamos las indicaciones para la elaboración de todas las actividades integradoras a lo largo de la prepa en línea. Bien, en esta ocasión tenemos la elaboración de la diapositiva número 1, donde solamente van a ir los datos generales del grupo e información personal. Aquí ustedes pueden personalizarla, ponerle alguna imagen, tipo de letra, etcétera. Pero diapositiva número 1 incluye solamente esta información. Bien, iniciando con la diapositiva número 2, vamos a copiar el diálogo tal y cual está en el ejemplo que tenemos de las indicaciones para el proyecto integrador, que aquí yo se los estoy marcando con verde. No le tienen que cambiar nada, ¿ok? Entonces tenemos un diálogo entre Laura y Dani. Laura lo saluda y pues Dani igual, y lo que va a hacer Daniel es describir su casa o cómo llegar a su casa. Bien, en esta diapositiva número 2 tenemos el diálogo y donde dice Dani vas a escribir lo que falta en el diálogo. ¿Qué es lo que falta? Explicarle a Laura cómo llegar a tu casa, incluir lugares públicos que sirvan como referencia y mencionar los nombres de las calles. Seguimos con la segunda parte del diálogo y vamos a escribir la respuesta que daría Dani a la pregunta de Laura. How can I get to the drugstore? ¿Cómo llegar a la farmacia? Entonces vamos a escribir lo que falta en el diálogo. ¿Qué es lo que falta en el diálogo? Explicar cómo llegar a la farmacia cercana a tu casa, incluir lugares públicos que sirvan como referencia y los nombres de las calles. Bien, entonces en esta diapositiva 2 solamente vamos a dar una explicación de cómo llegar a tu casa y luego cómo llegar a la farmacia cercana a tu casa. Esa es una parte. La otra es insertar un croquis que corresponda a esas indicaciones que estás proporcionando para llegar a tu casa y a la farmacia. Entonces son 2 pasos los que vas a hacer en la diapositiva número 2. Ahora, es muy importante mencionar que estos 2 puntos deben caber en la diapositiva número 2. Por favor, no utilicen la explicación de cómo llegar a los 2 lugares y en otra diapositiva el croquis. No es necesario, cabe perfectamente bien en la diapositiva. Y para el croquis que van a insertar, ustedes lo pueden bajar de un mapa de Google Maps, referenciándolo, ¿verdad? O hacer un mapa bien hecho, puede ser a mano, incluso con colores, tomarle foto y agregarlo en la diapositiva. Lo que no acepto es un mapa ahí diseñado en una servilleta o en una hoja que te encontraste y con flechitas a lápiz y los dibujitos así como pues si fueran de nivel preescolar, porque así hay quien los ha entregado, pero eso denota que fue un trabajo hecho a la hora ya cercana a la entrega. Entonces, lo primero que se les ocurrió, pues un mapa a mano, ni siquiera con colores, ¿no? Entonces, ustedes están ya a nivel de la prepa en línea, están formándose y van a llegar a ser profesionales algún día, entonces pueden empezar a ver cómo presentan sus trabajos. Eso los va a ir formando y cuando lleguen a la universidad, porque bueno, esperamos que sigan con este proyecto, pues ya tengan lo que es esa formación y esa dedicación para hacer sus entregas. Bien, en la diapositiva número 3 continuamos con la misma dinámica, copiamos el diálogo tal cual, así lo que está en verde, y vamos a escribir la parte que diría Dani, que es cómo va a presentar a 3 integrantes de su familia.
¿Ok? Bueno, en este caso se supone que tú eres Dani. Vas a presentar a 3 integrantes de tu familia y asegúrate de dar la siguiente información: nombre, el parentesco que tiene contigo, edad, profesión u ocupación. 1, 2, 3, son 4 datos los que vas a agregar. Entonces, en el número 1 vas a poner el nombre de la persona, el parentesco, edad, profesión. En el número 2, otra persona, y en el número 3, 3 personas, incluyendo esos datos. Continuamos copiando lo que es la parte del diálogo y vamos a insertar alguna imagen que represente el diálogo. Les insisto nuevamente en que en la diapositiva número 3 solamente describamos a las 3 personas con estos datos y la imagen. Todo cabe perfectamente bien en solamente una diapositiva más. Bueno, mejor dicho, en esta diapositiva que es la número 3. En la diapositiva número 4 copiamos el dialoguito y vamos a escribir lo que quiere saber Laura acerca de la casa. ¿Qué vamos a hacer aquí? Hay que poner atención, son 3 espacios de la casa. En cada espacio mencionar un objeto que se encuentre y su ubicación. Por ejemplo, this is the kitchen and the refrigerator is next to the table. ¿Ok? Ahora, si quiero mencionar el baño, menciono this is the bathroom and the towels are on the shelves. ¿Ok? Es decir, lugar de la casa y qué objeto hay dentro de ese lugar, pero también ubicarlo dando referencia con otro objeto en el lugar en el que se ubica. Son 3 espacios de la casa. Después copiamos lo que falta del dialoguito y vamos a insertar imágenes que hacen referencia a esas partes de la casa que estás describiendo. Muchas veces preguntan que si tiene que ser la foto de su casa o puede ser alguna que la represente. Es a su gusto. Yo siempre les digo que para que un aprendizaje tenga significado, pues que sea algo real, pero si alguien no quiere mostrar sus espacios de su casa, bueno, puede copiar alguna imagen, pero que sea coherente con lo que está describiendo, ¿no? Por ejemplo, si dice, esta es la sala y el sillón está frente a la tele, pero pone una imagen donde ni hay sala y ni hay tele, pues ya no coincide, ¿verdad? Entonces, bueno, eso ya es a su gusto, si quieren incluir imagen de su casa o alguna imagen representativa. Todo esto cabe, insisto nuevamente, en la diapositiva número 4. Como verás, entonces, para el proyecto integrador son solamente 4 diapositivas. Y bueno, una vez que integraste tu presentación en PowerPoint, pues aplícale un diseño según tu creatividad, verifica que tenga todos los elementos, pues revisa la ortografía, la gramática, que se use el vocabulario de la unidad. Y bueno, en este caso no se tiene que grabar y no tienes que compartir ningún link. Esa es otra observación. A veces incluyen solamente texto en las diapositivas y luego incluyen un link con 4 links para 4 imágenes de cada diapositiva y bueno, eso no es lo que se está solicitando. Es únicamente una presentación PowerPoint con 4 diapositivas. Si tienen 5 ya será tache, ¿ok? Porque ya no están cumpliendo con lo que se está solicitando y eso es parte del uso de la tecnología y de lo que es pensamiento crítico, la actitud, ¿verdad? El aspecto actitudinal en cuanto a seguir lo que son las indicaciones. Les recuerdo que el proyecto integrador vale 30 puntos, así que asegúrense de leer la rúbrica para que vean que su diapositiva cumple con lo solicitado. Bien, para responder a la pregunta where is the, ¿dónde queda él? Y enseguida el nombre del edificio que buscamos, podemos responder con it is o they are. It is cuando es un edificio y estamos hablando en singular y they are cuando estamos hablando de varios edificios, o sea, en plural. Bien, vamos a identificar en nuestros recursos
cuáles son esos edificios a los que yo voy a hacer referencia. Por ejemplo, pharmacy, supermarket, school, hospital, pool, library, park, church. ¿Ok? Y una vez que sabemos el nombre del edificio del que yo voy a hacer referencia en cuanto a su ubicación, ya puedo comenzar a hacer mis pequeños bosquejos de la oración que yo voy a realizar. Por ejemplo, bien, digo el nombre del edificio y el verbo estar. The church is, the park is, the supermarket is. Ahora lo que tengo que buscar es esas palabras que me van a ayudar a ubicar esos edificios. Por ejemplo, en los recursos vamos a buscar las preposiciones del lugar, como las que están aquí. Above, below, over, under, in front of, opposite, between, on, behind, next to. Para que entonces ya pueda complementar mis oraciones y ahora sí ubicar el edificio. Por ejemplo, the church is in front of, y ahora tengo que dar el nombre del otro edificio que pues viene siendo mi referencia. The church is in front of the park. The park is opposite the supermarket. The supermarket is next to the church. Con esto ya tengo el complemento de mi oración, que es el edificio, el verbo estar, la preposición que indica la ubicación y el otro edificio con el que estoy haciendo referencia. Bien, anteriormente la pregunta que estaba respondiendo era ¿dónde está cierto edificio? Ahora la pregunta es how can I get to? ¿Cómo puedo llegar a ese lugar? Para ello voy a ubicar otras preposiciones que en este caso son de dirección o de movimiento y pues aquí es donde a veces nos empezamos a confundir. Como su nombre lo dice, son preposiciones que te van a decir hacia dónde ir para llegar a cierto lugar. Bueno, ubíquenlas en los recursos, pero aquí tenemos algunas que, como verán en la imagen, representan dirección. Por ejemplo, up, hacia arriba, down, hacia abajo, over, pasar sobre, to, hacia, away from, alejarse de, pass, pasar, into, entrar o meterse a, out of, salirse de, around, dar la vuelta, onto, sobre, ponerse sobre, off, quitarse de ahí, quitarse de ese lugar, across, cruzar, es diferente a through, que es atravesar. Normalmente o casi siempre las estamos confundiendo, ¿no? Cruzar con atravesar, pero bueno, en inglés son diferentes. Across, como cuando cruzas un puente, y through, como cuando atraviesas un túnel, ¿no? Pasas entre el túnel, bueno, cruzas. Y along, que es seguir o pasar derecho. Bien, lo importante de estas preposiciones o estas palabritas es de que tienen que llevar un verbo, siempre van a ir acompañadas de un verbo. Generalmente el verbo go, si vas en coche, drive, si vas caminando, walk, o a veces hacia dónde vas a girar, turn. Por ejemplo, go up, go down, go over, o drive along, drive around, drive into, walk, walk over, walk past, walk into, o turn, turn left, turn over, turn around. ¿Ok? Ahora, cuando damos estas indicaciones, el verbo más la preposición, ubicamos hacia dónde o en qué dirección me voy a dirigir, el nombre de la calle, por ejemplo. O puede ser que haya algún monumento o alguna cosa en específica, algún edificio en específico por el que vamos a pasar. Por ejemplo, dices, la farmacia está pasando el Oxxo, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a llegar ahí? Go past the Oxxo. Si vas a manejar sobre o a lo largo de un boulevard, entonces vas a decir drive along the boulevard 5 de mayo. ¿Ok? Si vas a ir caminando y vas a subir escaleras o tienes que subir escaleras, dirías walk up the stairs.
o walk upstairs. Si vas a cruzar un puente, walk across the bridge. Y si vas a girar, por ejemplo, es una rotonda, por ejemplo, dices turn around. Bien, entonces lo importante de aquí es que acompañes las preposiciones con el verbo y un complemento. Algunas indicaciones muy comunes para cuando nos dirigimos a algún lugar. Por ejemplo, turn left, turn right, go straight ahead, go past, cross. ¿Ok? Por ejemplo, how can I get to the police station? How can I get to the library? How can I get to the bank? Escribe una oración como ejercicio donde puedas utilizar estas preposiciones de dirección. Recuerda usar un verbo con la preposición y aparte poner un complemento. Bien, esperando que ya hayan revisado los recursos en la plataforma, habrán visto que tenemos este vocabulario. Opposite, cross, at the corner of. En este caso es importante mencionar los nombres de las calles que hacen la esquina. Turn right, turn left, go straight ahead, go past. Entonces, bueno, podemos dar aquí ya algunos ejemplos para cuando damos indicaciones para llegar a algún lugar. Número 1. Primero ubicas el lugar en donde estás y formulas la pregunta. I am at the police station. How do I get to the church? Número 2. Dan las indicaciones de cómo llegar utilizando las preposiciones de dirección, pero también después indicando una referencia de su ubicación. Por ejemplo, go straight on Main Street, turn left on 2nd Street, go 2 blocks, it's on the right. Go straight on Main Street, turn left on Central Avenue, go 1 block, turn left, it's on the right. Go straight on Main Street, turn right on 2nd Street, turn left on Central Avenue, it's on the right. En esta última parte es donde podemos hacer referencia a dos edificios, ¿no? Por ejemplo, go straight on Main Street, turn right on 2nd Street, turn left on Central Avenue, and the church is in front of the park. Recuerda que una cosa es decir en qué lugar se encuentra un objeto en relación a otro. Por ejemplo, the cake is on the floor. The money is in the pocket. Y otra cosa es decir cómo llegas o dónde queda cierto lugar al que quieres llegar. Now, go straight ahead, then turn right. Bien, otro vocabulario que va a ser de utilidad es ubicar los nombres de las cosas que hay en la casa, los espacios de la casa, la sala, el comedor, la cocina, y las preposiciones above, on, between, over, under, beside, next to, para que cuando estemos haciendo nuestra descripción podamos decir, in the kitchen there is a table in front of the window, o there is a cup on the table. The table is next to the shelf. O the cupboard is next to the table. Entonces, palabras que te pueden ser de utilidad para esta parte del proyecto, las tenemos aquí en este recurso, o me parece más bien que es un ejercicio en la plataforma, pero bueno, son las cosas más comunes que hay en la casa, como computer, desk, shower, bathroom, toilet, carpet, lamp, pillows, window, fridge, microwave, floor, cooker, sink, duvet, ¿ok?
Entonces, pues a la visita que está en la casa le voy a decir, the duvet is on the bed. O the sink is next to the table, in front of the window. ¿Ok? Así le puedo informar en dónde se ubican las cosas y en qué espacio de la casa. Bien, para el croquis que vas a integrar en tu proyecto integrador, aquí hay 3 ejemplos, los puedes seguir, los puedes hacer parecidos y recuerda personalizarlos, pues que se note que sea un croquis que te ha costado un poquito hacerlo, ¿verdad? Como les decía, no sea nada más un mapa ahí en una hoja de papel, pues a lápiz o en una servilleta. Y bueno, hay muchos recursos en internet, lo único que sí les debo recordar es que debe ser referenciado. Puedes hacer un croquis como el que está aquí, abrirlo en Paint. Las computadoras, bueno, generalmente ya tienen instalada esa paquetería. Y en Paint lo pueden abrir y poner estas rayas, por ejemplo, amarillas que están aquí. Aquí me indico dónde estoy yo ubicado. Puedo poner una línea punteada de color azul, o bueno, hay muchos colores. Encerrar el lugar al que voy a llegar, en fin. Que se note un poco de dedicación en su croquis. Recuerda que estás en un nivel donde tu intención pues es superarte. Es por ello que te pido que hagas el croquis utilizando la tecnología y además conocimientos previos pues de lo que has aprendido en tus módulos anteriores, hacer uso de tipo de letra, colores, bordes, sombreados, en fin. Aquí este es tu trabajo y lo puedes personalizar y además puedes demostrar tu creatividad. Bien, aquí les comparto un pequeño glosario de preposiciones que te pueden servir con su traducción en inglés y en los ejemplos en los que los puedes utilizar. Algunos verbos que probablemente no vas a usar en tu proyecto integrador, pero que te pueden ser de utilidad para cuando quieras expresar preposiciones de dirección o de movimiento. Ahora vamos al foro de clase. Recordemos que las indicaciones, bueno, están al inicio del foro, pero quiero puntualizar estos aspectos. Vas a hablar en una presentación de PowerPoint de 6 integrantes. Ajá. Cada uno de ellos debe contener una imagen, ¿ok? Texto y audio. Bien, en el árbol vas a integrar la información que sigue. La imagen de la persona, su nombre, edad, ocupación y parentesco. Son 5 puntos los que vamos a agregar de cada una de las personas. ¿Cómo vamos a integrar? ¿Cómo se integra la familia? Vuelvo aquí a lo que a veces me preguntan, que si tiene que ser la foto de mi familia verdadera. Otra vez les digo que mientras más significativo sea el material que compartes, para ti pues es mejor tu aprendizaje. Y si alguien quiere poner imágenes que pueda buscar por ahí, solo recuerden que las deben referenciar. Sí les pido que no pongan archivos por separado, PowerPoint y el audio aparte, o audios directamente en el foro, porque al abrir el foro hay algunas aplicaciones que en automático descarga el audio. Todos los audios que abras en automático se descargan y cada vez que entras al foro se está descarga y descarga y descarga. Y pues la verdad es que es muy molesto estar descargando audios de 150 participaciones, ¿verdad? Entonces, tanto para una servidora como para ustedes. Entonces, de preferencia que sea solamente su PowerPoint con el audio insertado. Para ello te sugiero que busques el recurso My Relatives en Facebook, donde tenemos el vocabulario de la familia. Y pues aquí tenemos algo parecido, donde tenemos que poner en este ejercicio, ¿cómo se dicen? Pues generalmente las personas de la familia que tenemos más cercana, ¿no? Abuelo, hermano, media hermana, sobrino, el medio hermano, la hermana, el cuñado, etcétera. Entonces, identificamos a las personas que son parte de nuestra familia, seleccionamos a 6 de ellos
y los agregamos en nuestro árbol genealógico para el foro. Entonces, en las diapositivas del foro nos va a quedar algo así parecido en la estructura. Si es hombre es he y si es mujer she, ¿ok? He is Enrique, he is 40 years old, he is a teacher and he is my brother. Y así de 6 personas. Bien, como decía, la familia puede ser ficticia, pero mientras más significativa sea, es mejor para ti. Y de antemano les agradezco a aquellas personas que pues tienen la confianza de compartir en el foro a su familia verdadera. Y bueno, o imágenes de su familia verdadera, ¿verdad? Ok, pues esperemos que el foro quede así en sus participaciones. Les pido que sean la participación principal su PowerPoint y 2 participaciones más donde les comentan a 2 compañeros. Es importante que de todas esas imágenes que van a agregar en su proyecto integrador o en el foro, pues tengamos el link de donde las obtuvimos. Si son de un libro, le tomaste foto y las juntaste, pues nada más con que menciones de qué libros son. Pues muchas gracias, llegamos a la conclusión de esta presentación de la semana 4 del módulo 6 y pues quedó pendiente vía mensajero en plataforma. Les pido que por favor no se atrasen porque les vuelvo a repetir, a partir del lunes ya no hay extensión para la entrega de proyectos ni de actividades atrasadas, porque los facilitadores ya tendremos que haber concluido con la revisión total el lunes. Entonces, si todos entregan su proyecto integrador el domingo, pues imagínense, son 60 tareas que tengo que revisar de madrugada y pues no, ¿verdad? Entonces, apóyenme por favor apurándose con su proyecto y entregándolo entre viernes, sábado y que el domingo sea el último de los casos o la última oportunidad porque pues algo se les atravesó, en fin. Y así pues somos una comunidad de aprendizaje, lo que no haga uno o lo que haga uno pues nos va a afectar a todo el grupo, tanto a ustedes como a mí que soy la facilitadora, al tutor también y incluso al SAC, porque el SAC también tiene que hacer su reporte, entonces con que se atrase uno pues ya nos atrasamos todos. Pues muchas gracias por su atención y espero que les sea de utilidad esta presentación. Les voy a mandar la plantilla, siéntanse libres de utilizarla, lo único que les pido es que pues ustedes la personalicen con sus propios datos e información. Que tengan un muy buen día.